Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos ahora precisamente a hacer este análisis, este repaso sobre la situación económica del país, México sin crecer, qué es lo que estamos haciendo, los últimos datos de crecimiento. Jorge Silva, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Pues coméntanos cuáles son las perspectivas para el cierre de este 2024, lo que viene para el siguiente año 2025 y pues esta apuesta que hay con relación a los temas políticos que pues siempre van a incidir en lo económico. Así es, Jorge Luis. Siempre hemos dicho que en México pareciera que la racionalidad política supera siempre la racionalidad económica y creo que los números no mienten. Estamos muy preocupados por el andamiaje, por todo el andar político después de las elecciones, pero los resultados ya son muy claros. ¿A qué me refiero? México solo creció, Jorge, auditorio, el 1.5% en el primer semestre, del 2024, pese, y hay que recalcarlo, a un entorno nacional e internacional que parecía que iba a ser favorable para nosotros. Hablábamos del nearshoring, hablábamos de cómo es que podríamos atraer inversión. El semáforo, por ejemplo, especialistas como México, ¿cómo vamos, Jorge? Lo ponen que nos encontramos en naranja, es decir, hay un crecimiento insuficiente para cumplir la meta que se tenía pronosticada al cierre del 2024 de crecer al anhelado 4.5%, Jorge. Eso se tiene que ajustar, se va a ajustar por todos los bancos, por todas las autoridades y no vamos otra vez a crecer al 4.5%. Esto marca, Jorge, lo que veníamos nosotros documentando de que muchos indicadores ya indicaban que había una desaceleración. No estamos en crisis, pero hay una marcada desaceleración. ¿A qué se traduce eso, Jorge? Usted que nos está escuchando en casa, si el micronegocio, si la pyme, si no encuentra la fuente de los ingresos, si el dinero sobre todo no alcanza, es precisamente porque la economía está desacelerada. ¿Qué se refiere, Jorge? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué está sucediendo esto? Principalmente hay un alza todavía en los precios, Jorge, que todavía no se controla, a pesar del alza en las tasas de interés, que eso es el único mecanismo que se conoce para tratar de abatir la inflación. Seguimos creciendo en términos de la inflación al término de este primer semestre. Tenemos un tipo de cambio, Jorge, que ya va entre el 8 y 9% depreciado, ya estamos en el 18.75, Jorge. Hay una prolongada sequía en el país y en el resto del mundo también, que origina que encarezca precisamente los alimentos, Jorge, y hay un tema muy probable que la industria siga disminuyendo la actividad y se vean números rojos, por ejemplo, al cierre del año. Otro indicador, Jorge, grave, como siempre, que lo apuntalamos, es la falta de empleo formal. Reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que seguimos en este dilema, Jorge, donde se pierde empleo formal. ¿A qué se refiere? Que nos mutamos, Jorge, a este empleo donde ya no se pagan los beneficios, donde ya no se pagan las prestaciones, donde ya no se paga el seguro social, etcétera, y que tienes tú como trabajador emigrar a otras áreas o saber que quizá meterse a la economía informal. ¿A qué se refiere economía informal? A todos los que están fuera del loop de la Secretaría de Hacienda y te da mucho mayor rendimientos, Jorge. Es decir, ganas lo mismo afuera que adentro en un trabajo formal, por lo tanto la economía se mueve hacia la parte informal. Y esto tiene repercusiones, obvio, porque seguimos adoleciendo, Jorge, de cómo generar este valor en términos de capacitación y profesionalización de la fuerza laboral de México y cómo es que no generamos precisamente mucho mayores ingresos que repercuten en el bolsillo de nosotros. ¿Cuáles son los escenarios, Jorge? Hay una desaceleración constante, ya comprobada estos 6 meses. Lo que viene es un tema mucho más coyuntural político, pero que creen que va a mermar más en esta desaceleración, que se pronostica lamentablemente, Jorge, hasta el primer trimestre del 2025, es decir, a partir de mañana tendremos 9 meses, Jorge, de una economía en desaceleración, en una economía lenta, donde los negocios no prosperan, donde los ingresos no mejoran. Los temas políticos empiezan en un mes prácticamente, Jorge. Vienen las reformas, que también ha causado mucha expectativa.
hay un contexto internacional que creo que nunca vemos, ¿no? O que creemos que es muy alejado, como por ejemplo toda la inestabilidad política que está pasando en Venezuela, cómo puede repercutir en términos de si Estados Unidos se mete o no. Estados Unidos es nuestro socio comercial, vienen temas de petróleo, en Estados Unidos también está el alza de la gasolina por los intercambios que tienen con Venezuela, y en este contexto, lo que ve la parte económica, Jorge, es que se asegura que hay una debilidad de la economía generalizada. Habíamos dicho, ojo, hay que matizarlo, que las variables macro son fuertes, sí, pero las variables macro no te repercuten muchas veces en el bolsillo como las variables micro. Nosotros nos interesa que el bolsillo esté lleno, que tengamos los recursos para ir al supermercado y para comprar las cosas, y sin embargo no ha sido así. Estas actividades, Jorge, de actividad económica se expanden aquí en México, en Veracruz también, muy tímidamente, muy lentos. Nos desesperamos muchas veces cuando las cosas no fluyen, cuando nos tardamos 2 o 3 meses en generar un negocio, cuando no se paga, cuando se trabaja y te pagan 3 meses después. Entonces, esta es la parte de la actividad, Jorge, que hace que el país no crezca o consecuencia de... México, Jorge, para finalizar, pareciera condenado a no crecer a las tasas que siempre creemos que podemos rebasar, más del 2%, 3%, 4%, y tener una estabilidad económica, y vamos a seguir viviendo lamentablemente quizá altas tasas de interés. Todos los vamos a repercutir, todos tienen tarjetas de crédito, Jorge, todos quieren ir a comprar quizá un automóvil nuevo donde al final pagas el 30, 40% más de lo del valor. Todos agarramos microcréditos, Jorge, donde un electrodoméstico prácticamente es 3 veces más, 200% más del valor. ¿Por qué? Porque te lo hacen en pagos pequeños. Esa es la parte de la economía, Jorge, que sigue sin funcionar. Ya nos explotó, ya lo estamos viviendo, y es la parte que los indicadores, en este caso, Jorge, no mienten. Jorge, sí. A ver, aquí hay un tema que me interesa mucho tocar contigo, hablas sobre la macroeconomía y la microeconomía, cómo nos golpea directamente al bolsillo. Ahora bien, hablando también en este mismo aspecto, tanto en lo macro como en lo micro, pero ya yéndonos a los estados, a cada una de las regiones del país, porque crecemos de una manera disímbola a nivel nacional, no crecemos de manera uniforme. Y eso ya también lo hemos venido comentando. Hablando específicamente del estado de Veracruz, se ve, y bueno, yo sí lo he notado en la actividad económica y sobre todo en la actividad inmobiliaria, que hay muchísimo movimiento. La gente está comprando bienes inmuebles, está comprando departamentos, están comprando tierra. El tema de la cervecera Constellation Brands es una realidad, está construyéndose la cervecera, ya está muy avanzada, el nearshoring, viene también ya el anuncio de la ampliación del puerto de Veracruz, el anuncio que se dio sobre la construcción de los distintos puentes y específicamente aquí el que es de urgencia, que se requiere y se necesita, que es el que conecta Boca del Río con Alvarado, la Riviera Veracruzana. Todo esto pinta, Jorge, a que hay mucho movimiento que se está dando en materia económica y que se está moviendo el dinero en esta región del estado de Veracruz. Estoy hablando específicamente de esta parte. Por eso hablo de esta regionalización del crecimiento. ¿Cómo lo ves en ese sentido, Jorge? Así es, porque mira, tocas un punto bien importante. Veracruz es muy diverso. Hay ya estudios, ya no diagnósticos, sino estudios donde ojalá las nuevas autoridades lo tomen en cuenta, donde se tienen que hacer polos de crecimiento económico, Jorge, precisamente por regiones. No tan solo son regiones geográficas, sino son regiones que se pueden interconectar, y el ejemplo tú lo marcaste muy bien, zona quizá Veracruz, Boca del Río, quizá no lo notemos o lo vemos diferente, como tú bien lo dices, hay muchos edificios construyendo, bien en la parte del puerto, bien en la parte de Constellation Brand. El tema es qué tanto más podemos recibir, cómo poder capacitar a nuestra mano de obra, que yo creo que es lo prioritario, para que precisamente todo lo que me estás comentando se quede en la parte local y
no tengamos quizá que importar mano de obra porque no se esté con la mano de obra calificada aquí. Yo creo que ese es un punto medular, Jorge, donde se vincula, como bien lo comentas, todo el aparato productivo, donde se vinculan todas las cámaras empresariales, toda la industria, en este caso de la construcción, la industria de la parte de los reclutamientos de fuerza de trabajo, instituciones académicas, Jorge, todo tiene que estar ligado. O sea, yo esperaría, Jorge, que sí, Constellation Brand de 5,000 empleos directos, y esos 5,000 empleos directos sean los 5,000 empleos directos de Veracruz, para que no se tenga que emigrar. Yo creo que ese es el eslabón que falta. Qué bueno que está llegando inversión, al menos en esta zona. Qué mal que en términos generales del país no estamos creciendo. Nuevamente la parte económica la sustenta los mismos polos de crecimiento. Decía el presidente, muy cierto lo que decía, es que a los empresarios grandes no les ha ido mal, totalmente. Los empresarios grandes se hicieron mucho más ricos en el sexenio, pero el tema es hasta dónde llega ese en el último de los deciles, es decir, en el último de los eslabones de pobreza. Si mi clase media a nivel promedio, mi clase media se reduce y se va haciendo más hacia la clase media baja, Jorge. ¿Qué queremos? Tener una clase media alta y alta. ¿Para qué? Para que puedan invertir en los mismos centros turísticos, para que el dinero se quede aquí. Yo creo, Jorge, y lo tendremos que estar analizando, es qué tanto detona esta parte de la infraestructura y qué tanto detona a la misma población que está aquí, que ojalá, Jorge, sea dirigido hacia nosotros mismos aquí en Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Cardel, Antigua y toda la zona que ya prácticamente es conurbada. Pues ojalá que así sea, Jorge. Excelente el análisis. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Saludos a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.